Empezamos ahora la parte de física moderna. Va a constar de dos apartados, física nuclear y física cuántica. Haremos un examen de todo junto, dos preguntas de nuclear y dos de cuántica, para acabar ya el trimestre. He condensado toda la física nuclear en 9 páginas. Está todo muy apretadito, pero si la leéis con atención, yo creo que está todo más o menos claro. De todas maneras, yo voy a explicarlo un poquito de acuerdo a los puntos más importantes. El resto lo veis vosotros y me preguntáis si acaso. Mirad. Mira, antes que nada. La parte de antes, la parte de óptica, hay la última página con algunos aparatos y algunos diagramas. ¿De acuerdo? Y también trata sobre el ojo. Como tenéis los apuntes, ¿de acuerdo? Subidos en Clemente Mat, pues le echáis un ojo a partir de aquí. Esta parte ya la habéis visto, de las ecuaciones de Gauss-Newton. A partir de aquí le echáis un ojo, nunca mejor dicho, lo leéis un poquito y bueno, por si acaso os piden que pongáis un ejemplo de algo, ¿de acuerdo? Simplemente para que lo sepáis. Hay algunas esquemitas y bueno, algunas cosas. Vamos con la parte de física moderna, que es lo que nos interesa ahora. Lo primero es tratar de los modelos atómicos. Me imagino que en química ya lo habréis visto los que tengáis química. De todas maneras, lo leéis. Aparece como los primeros griegos, ¿vale? Demócrito pensaban sobre la estructura de la materia y bueno, fueron ellos los que pusieron el nombre de átomo. ¿Mm? Decían que debía existir una partícula indivisible por lógica, ¿no? No todo se podía dividir indefinidamente. Bueno, no hubo mucho más avances en la física hasta el siglo XIX prácticamente, por lo menos a nivel atómico, ¿de acuerdo? Ya sabéis que la electricidad y todo aquello del electromagnetismo de 1800, entonces hubo como 2000 años de parón científico entre los griegos y lo que es la parte de la edad moderna y más allá del Renacimiento. Bueno, pues Dalton, que lo conocéis, lo de química, fíjate, en 1813, retoma la teoría atómica y bueno, según él, el átomo no tiene estructura interna y es una unidad indivisible. Bueno, había átomos de diferentes sustancias, ¿de acuerdo? El átomo de carbono, el átomo de oxígeno. Entonces, John Dalton, con las reacciones químicas, trataba con átomos indivisibles, sin estructura. Luego, Thomson descubre el electrón y lo descubre como una partícula que se desprende del átomo. Entonces dice, bueno, el átomo es indivisible, pero es como un pastel de pasas. Las pasitas serían los electrones que están incrustados en el átomo. Si le doy suficiente energía, quito una pasita del pastel. Saco un electrón del átomo. Bueno, estos modelos rudimentarios del siglo XIX, en el siglo XX ya hay más avances tecnológicos que le permiten a Rutherford, de acuerdo ya en el siglo XX, descubrir que el átomo en su mayor parte está vacío, mediante choques de partículas, ¿de acuerdo? Y propone un modelo denominado planetario. Entonces la mayor parte está concentrada en el núcleo y alrededor del cual giran los electrones. El núcleo tenía carga positiva, los electrones negativos, de tal manera que el átomo sería neutro. Más adelante, Chadwick y su equipo, que eran tropocientos, descubren el protón y el neutrón como partículas que están en el núcleo. Y entonces ya tenemos un núcleo atómico con estructura de protones y neutrones alrededor del cual giran los electrones. Bueno, cuando veamos cuántica veremos que realmente los electrones no son bolitas que giran alrededor del núcleo. Pero por ahora, ¿de acuerdo? Usaremos el modelo planetario, ¿vale? Aquí, el modelo planetario, el modelo de Rutherford, para todo lo que vamos a hablar ahora de física nuclear. Porque todo lo que vamos a ver ahora se puede explicar mediante este modelo. Mirad, para que veáis que hay más cosas. En 1990 hay un premio Nobel de Física a Friedman, Kendall, Taylor, ¿vale? Para muchas partículas subatómicas. Y también los quarks, que son las partículas que forman los protones y los neutrones. ¿De acuerdo? Entonces los protones y neutrones a su vez están formadas por otras partículas más pequeñas llamadas quarks. Pero no vamos a tratar de eso en este año, ¿de acuerdo? Vamos a tratar con el modelo planetario y con eso va a ser suficiente para hacer todos los cálculos y todos los ejercicios. La estructura atómica, lo que tenemos que saber
son varias cosas. Primero, ¿qué partículas vamos a considerar subatómicas que forman el átomo? Pues el electrón, el protón y el neutrón. Aquí hay una tabla con su carga. Ves que la de protón y electrón es la misma, de positiva y negativa, con su masa. Fijaos que el protón pesa un poquito menos que el neutrón, pero son prácticamente iguales, y que el electrón pesa unas 8.600, 8.800 veces menos. ¿De acuerdo? Es mucho menos pesado que un neutrón y un protón. El electrón está en la corteza atómica y el protón y el neutrón en el núcleo. La unidad de masa atómica, acordaos que era la 12ª parte del carbono 12. ¿Vale? Bueno, esta notación que tenemos aquí, este símbolo con el número de la izquierda, el número de aquí abajo simboliza la carga. ¿De acuerdo? Que aquí sería 0, aquí sería 1 y aquí sería -1. Y arriba tenemos la masa. Fijaos que la masa del neutrón y del protón ponemos 1, pero el electrón ponemos 0, que aunque no sea 0, pues es muy pequeña y ponemos 0. Los electrones aparecen en las reacciones químicas, efecto fotoeléctrico, etc. Y los protones y neutrones en las reacciones nucleares, que es lo que vamos a usar a lo largo de este apartado. En su mayoría aparecerán los electrones y positrones, pero como elementos participantes en reacciones nucleares. Paso a paso. Bien. Vamos a ver. Importante. Vamos a llamar Z al número de protones, que es lo que nos define el elemento químico. El número de neutrones va a ser N, que forma el núcleo junto con los protones, y la suma de los dos va a dar el número másico. Aproximadamente la masa del núcleo en unidades de masa atómica. El radio del núcleo, para que os hagáis una idea, es 1,4 por 10⁻⁻15 metros y la raíz cúbica del número másico, que viene a ser como 100.000 veces el tamaño del átomo. 100.000 veces más pequeño, quiero decir. Por eso hablábamos del modelo planetario. Un modelo con un sol en el centro, que sería el núcleo, y mucho espacio vacío alrededor. Y los planetitas serían los electrones. Con este radio tan pequeño, la densidad me sale brutal. Fijaos, 10 a 18 kilos por metro cúbico. ¿Vale? El agua sería mucho más pequeña. Vamos a utilizar la misma notación para los núcleos, ¿vale? Que para las partículas subatómicas. Mirad, esta Z es el número de protones, que viene a ser la carga. Un protón tenía un 1, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos el carbono con 6 protones y el carbono con 6 protones. ¿Qué se diferencia el carbono? Se diferencia el número de neutrones. Aquí tiene 6 protones y 6 neutrones, aquí 6 protones y 8 neutrones. Carbono 12, carbono 6. El número de arriba es la masa total y el número de abajo son los protones o las cargas, ¿de acuerdo? Positivas, que en este caso es lo mismo. Bueno, fijaos, hay diferentes núcleos según las combinaciones de Z y A. Si tienen la misma Z, o sea, es el mismo elemento químico y diferente masa, se llaman isótopos. Yo creo que esto ya lo sabéis, carbono 12, carbono 14. Si tienen la misma A pero diferente Z, o sea, pesan lo mismo, 60 y 60, pero diferente Z, diferente elemento químico, pues tenemos el zinc 60 y el cobre 60. ¿De acuerdo? Pesan 60, pero son diferentes elementos químicos. Se llaman isóbaros. Si tienen el mismo número de neutrones, se llaman isótonos. Fijaos que de aquí a aquí hay 11 neutrones. 26 protones más 11 neutrones. Que tendría 27 protones más 11 neutrones. Estos dos elementos tienen 11 neutrones. Se llaman isótonos. Los isómeros tienen la misma Z y la misma A. Prácticamente es el mismo elemento químico y el mismo núcleo. Lo que pasa es que están distribuidos de forma diferente y tienen diferentes niveles de energía. ¿De acuerdo? Hay veces que no es el caso del carbono 12, que es muy simple, pero el elemento más complejo depende de cómo se coloquen los protones y neutrones, tienen diferentes niveles de energía, a pesar de que tenga el mismo número de neutrones que de protones. Ahora vamos a hacer un poquito de física de verdad. Fijaos, en 1934, Yukawa, Premio Nobel de Física, propuso la interacción nuclear fuerte como la responsable de que existan los núcleos y que los protones no se repelen electromagnéticamente y los núcleos se van por ahí rotos en trocitos. Bueno, pues esta interacción fuerte
solamente debería afectar a los nucleones, no dependía de la carga, no afectaba a los electrones, era de muy corto alcance, de acuerdo del orden del tamaño del núcleo, y es la más fuerte de las interacciones. Imaginaos 103 protones en un núcleo, todos repeliéndose electromagnéticamente. Pues tiene que tener una interacción entre ellos de atracción para compensar todo eso. Fijaos que la energía que hay que darle a un núcleo de un átomo para romperlo es del orden de megaelectronvoltios, millones de electronvoltios, frente a los poquitos electronvoltios que hay que darle para que un electrón salte del átomo. ¿Vale? Eso ilustra la diferencia de energía entre los procesos químicos y los nucleares. Los nucleares tienen más energía de entrada y de salida en los procesos. Aquí tenemos las equivalencias de electronvoltio con otras unidades, los múltiplos. Y vamos a ver ahora una cosa importante. Mediante la interacción fuerte, hay otra manera de explicar que las partículas estén, por decirlo de alguna manera, cómodamente apretadas unas con otras. Esto se denomina deficiencia o defecto de masa. La idea es la siguiente. Si yo tengo un protón por separado y un neutrón por separado, y yo sé cuál es la masa de los dos, resulta que al tenerlo en un núcleo, la masa del núcleo es menor que la suma de las masas por separado. Bueno, ¿esto qué ha pasado? Ha pasado que en la formación del núcleo se ha desprendido energía. El núcleo es más estable porque tiene menos energía que sus elementos por separado. Una cuestión de estabilidad energética. Si queremos que esos elementos que están pegados en el núcleo se separen y tengan la energía que tienen que tener por separado, hay que darle esa diferencia de energía al núcleo para poder romperlo. ¿Cómo se calcula? Pues mediante la famosa ecuación E igual a mc cuadrado de la teoría general de la relatividad de Einstein, de principios del siglo XX. Haremos ejercicios donde me darán las masas por separado, las masas juntas, y veremos que hay una diferencia de masa. ¿Qué es esto? El defecto másico. Y entonces esta masa la convertimos en energía con esta ecuación y es la energía que tenemos que darle al núcleo para romperlo. O es la energía de enlace del núcleo, que también podemos calcularla si nos la piden. Bueno, este principio de equivalencia y este efecto másico tiene una consecuencia importante. En una reacción, la masa no se conserva. En una reacción nuclear es más fácil verlo. En una reacción química es mucho más complicado. Lo que sí se conserva es la energía total del sistema, teniendo en cuenta qué energía se proviene de convertir parte de la masa en energía. Aquí es donde se ve que E igual a mc cuadrado tiene un sentido físico. Resulta, tenemos unas masas al principio y menos masas al final, pues tenemos esas menos masas más la energía correspondiente a la diferencia de masas. Se ha visto que esto funciona perfectamente. Bueno, ¿qué ocurre? Estas gráficas, ¿qué son? Vamos a verlas con mucho cuidado. Si yo calculo esos energías de enlace, ¿de acuerdo? Estas energías de enlace, la calculo, miro cuántas unidades de masa atómicas tiene por separado, el neutrón, el protón, y me voy elemento químico a elemento químico calculando la diferencia másica de sus energías de enlace, resulta que si yo hago el cociente energía de enlace por cada nucleón total, neutrones más protones, resulta que, mirad lo que ocurre. Esto de aquí tienen poca energía de enlace. Estos de aquí tienen mucha energía de enlace. Y por aquí va disminuyendo la energía de enlace. Cuanto más energía de enlace, más energía se ha desprendido al formarse y más energía hay que darle para romperlo. Eso quiere decir que los que tienen más energía de enlace son los elementos más estables, que están alrededor del hierro y del níquel. Los elementos ligeros son muy inestables y los muy pesados también. Creo que se ha entendido, ¿verdad? Aquí está, vamos a ver. Y a consecuencia de esto, vemos lo que se llama una zona de estabilidad. Los elementos, si ponemos aquí Z y N, elementos químicos y sus neutrones, ¿de acuerdo?
Pues resulta que generalmente hay más neutrones que protones en los núcleos, ¿de acuerdo? Esta recta sería una recta bisectriz de primer cuadrante donde hay el mismo número de neutrones, que de protones. Los elementos químicos se colocan más o menos aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no hay elementos químicos con mucho más protones que neutrones? Porque los núcleos serían inestables. ¿Y con muchísimos más neutrones que protones por aquí? Pues también los núcleos serían inestables. Todos los núcleos de la naturaleza se concentran, los isótopos, los isóbaros, los isómeros, todos se concentran en esta banda. No hay elementos naturales fuera de esta banda que es la zona de estabilidad. ¿De acuerdo? Al principio sí hay más, digamos, el mismo número de protones que de neutrones, pero conforme aumenta el número de protones, pues tiene que aumentar mucho más el de neutrones. Bueno, mucho más, un poco más. Y fuera de esta zona, elementos con muchos más protones o muchos más neutrones no son estables. Estoy dando. También tienes que leer despacio los apuntes, ¿de acuerdo? Que los tenéis subidos a internet. Yo hago una explicación sobre cómo va la cosa y vosotros lo leéis despacito y lo vais asimilando. Vale, bueno. ¿Qué es la radiactividad? Vamos a verla, voy a poner aquí arriba para que se vea bien. Mirad, ¿qué es? Es la emisión de partículas o radiación, ondas electromagnéticas. ¿Quién las emite? Los núcleos de algunas sustancias. ¿Y por qué? Porque son núcleos que están en el borde de la zona de estabilidad. Son núcleos inestables. Radiactividad natural. O podemos construir de manera artificial un núcleo que no está en la naturaleza y que es inestable. Sería la radiactividad artificial, con un núcleo o nucleido construido por el hombre. El número de partículas cambia en este proceso radiactivo, porque se emiten partículas. Y entonces la sustancia química inicial o física se transforma en otra. Ahora lo vamos a ver más despacio. Si alguien ha leído algo de física, Henri Becquerel, a finales del siglo XIX, fue el que descubrió lo de las sales de uranio que ennegrecían las placas y que, digamos, emitían radiación. No partículas, pero radiación sí. Y Pierre y Marie Curie pues descubrieron nuevas sustancias, polonio, el radio. Actualmente hay 1300 nucleidos radiactivos conocidos, muchos de ellos con una vida muy corta, ¿de acuerdo? Tú los fabricas y se desintegran rápidamente. Espacios, estos procesos radioactivos. Esto es un clásico de selectividad, de poner un proceso radioactivo y hacer las rayitas. Al principio puede ser muy lioso. Cuando hagamos un par de ejercicios veréis que son muy fáciles. Mirad, según el tipo de emisión, la radioactividad se denomina radioactividad alfa, beta o gamma, ¿de acuerdo? No me digáis que la radiación gamma es la de Hulk, ¿vale? Porque esos son cómics. Mirad, ¿qué significa que emite? Ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Si os fijáis en una tabla periódica, cuando un elemento emite una radiación alfa, se desplaza 2 lugares a la izquierda en la tabla periódica. Resulta que ha perdido 2 protones. Se mueve 2 lugares a la izquierda en la tabla periódica. Si emite radiación beta, se va un lugar a la derecha en la tabla periódica. El número de protones aumenta en 1 con la emisión beta. Y con radiación gamma el elemento no se mueve. Esto lo descubrió Soddy y Fajans en 1913 y una ley experimental. ¿Cuánto pesa la emisión alfa? 4 núcleos. Y es 2 electrones positivos. La carga es 2e positivos. ¿De acuerdo? Sospechad, 4 masas y 2 cargas positivas. Evidentemente van a ser 2 protones y 2 neutrones. Una partícula alfa son 2 protones y 2 neutrones. Lo hice aquí. Si esto suma 4 y hay 2 positivos, pues 2 positivos, 2 protones y los 2 que me faltan para los 4 UMA, 2 neutrones. La radiación beta tiene la carga de un electrón y la masa de un electrón. Pues si tiene la carga de un electrón y la masa de un electrón, ¿qué demonio va a ser la partícula beta? Pues ¿qué va a ser? Pues un electrón. ¿De acuerdo? Una partícula beta es un electrón. Y una partícula gamma o una emisión gamma es una radiación electromagnética.
no tiene ni masa ni carga. Serían los rayos X, los rayos gamma, dependiendo de la cantidad de energía que transporte. Cambia la frecuencia. Vamos a verlo ahora en detalle. La radiación alfa. ¿A qué equivale? Equivale a 2 protones y 2 neutrones, que hacen un total de 4 nucleótidos. ¿Esto qué es? Es un núcleo de helio. 2 protones, Z igual a 2 es el helio, Z igual a 1 es el hidrógeno. Pues una partícula alfa es un núcleo de helio. ¿Qué ocurre con un elemento radioactivo, ¿vale? Que llamaremos X, que tiene Z y A. Pues si resulta que pierde 2 protones, el elemento X se convierte en Z-2. Ha perdido 2 protones. Y si además pierde otros 2 neutrones, ha perdido en total 4 de masa. Entonces pierde 2 protones y pierde 4 unidades de masa y se convierte en otro elemento químico. Este tipo de radioactividad puede ser natural, espontánea o artificial. Vamos a ver la radiación beta. Esta es un poquito más complicada, pero no mucho. Se emite un electrón. ¿Lo veis? Este es el electrón. La radiación beta es exactamente un electrón. -1 de carga y 0 de masa. Electrón. Y también un antineutrino. Un neutrino es una partícula muy pequeñita, lo veis aquí, que tiene 0 carga y 0 masa. Los neutrinos casi que atraviesan la Tierra entera. Hay unos detectores de neutrinos especiales, pero no tienen... tienen una masa muy pequeña, discutiendo si 0 o cercana a 0. Tampoco tienen carga. Bueno, entonces, esto se puede obviar, ¿de acuerdo? Es una cosa interna de la integración nuclear. Lo importante es que si yo desprendo -1, para que esto se mantenga constante, el número de protones tiene que crecer en +1. Si esto tiene Z positivos, ¿vale? Y pierde 1 negativo, pues se convierte en 1 positivo. Y el número másico permanece constante porque el electrón no pesa. Digamos que internamente se ha convertido, fijaos, un neutrón en un protón. Si yo convierto un neutrón en un protón, ¿cambia su número A? No, el número total de nucleótidos se mantiene el mismo. Pero sin embargo, al cambiar un neutrón a un protón, su número Z ha aumentado 1. Este electrón que sale por aquí no es un electrón de la corteza atómica de los que van dando vueltas alrededor del núcleo, no, es un electrón que se forma en el proceso de transformar un neutrón en un protón dentro del núcleo. Entonces, ese proceso de transformación emite este electrón y el antineutrino, que de dónde viene el antineutrino. Aquí está explicado, ¿de acuerdo? Cómo el neutrón se convierte en protón y en un antineutrino. Esto es lo que ocurre dentro del núcleo y es lo que da lugar a esta, ¿de acuerdo?, radiación, que es lo que nosotros vemos. Esto no lo vemos, ocurre dentro del núcleo y esto es lo que nosotros vemos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí está explicado bastante bien y vamos a ver ahora la radiación gamma. Aquí se emiten fotones, ondas electromagnéticas. El elemento químico no cambia, su masa no cambia, simplemente se emite radiación. El núcleo pierde energía. ¿Cómo es esto posible? Porque existen los isómeros. Son núcleos que tienen la misma configuración de Z y A, pero al tener diferente estructura tienen diferentes niveles de energía. Entonces, si están en una estructura más energética y emiten radiación, se quedan igual, pero vuelven a una... se convierten a una disposición de su estructura de neutrones y protones que tiene una menor energía intrínseca. En ese proceso se desprenden fotones, que son la radiación gamma, 0 carga y 0 masa. ¿De acuerdo? Los fotones no tienen masa, pero se puede calcular la frecuencia de la onda mediante la constante de Planck y la energía liberada, ¿vale? La energía de los fotones depende de su frecuencia y de la constante de Planck. Bueno, aquí hay una radiación beta más que no aparecía en el cuadro de arriba y que, es como la simétrica de la otra. Es todo muy parecido, pero mirad que aquí lo que ocurre, en la otra, ¿qué pasaba? Voy a pasar para arriba. Fijaos que el número de protones aumentaba y el número total permanecía constante. Aquí el número de protones disminuye y el número total permanece constante. ¿Qué ocurre? Al revés,
un protón se convierte en un neutrón y se desprende un antielectrón, que es la antipartícula, que es el positrón, y un neutrino. Fijaos en la simetría. El de arriba teníamos de neutrón a protón y se emitía un electrón y un antineutrino, y aquí es de protón a neutrón y se emite un antielectrón y un neutrino. Lo bonito de la física de partículas es todo el grupo de simetría que se puede hacer con ella. Léelo más despacio, esto no suele caer en selectividad y yo lo he puesto para completar todas las radiaciones y todos los procesos radioactivos que son más importantes en la naturaleza. Esta es muy parecida a la anterior. Un pequeño comentario sobre la antimateria. El positrón, que es el antielectrón, fue la primera partícula descubierta. ¿De acuerdo? Pues hay muchas más antipartículas. De hecho, se habla incluso de antimateria, formada por antipartículas. Solo se puede producir partícula a partícula en el laboratorio, ellas sueltas, y se desintegran casi al instante, porque al interactuar con su correspondiente partícula, toda la masa se transforma en energía. Es una cosa brutal. Si una partícula y una antipartícula chocan, toda la masa se convierte en energía en forma de fotones. ¿De acuerdo? Entonces las pocas antipartículas que se pueden producir en el laboratorio pues se desintegran casi al instante. Ya hemos visto el efecto de masa. Os he comentado que aparecen varios ejercicios de selectividad. Todo lo que hemos visto de radioactividad aparece a veces en la parte teórica, pero esta parte de la ley de desintegración radioactiva aparece mucho en ejercicios. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver si somos capaces de verlo sin un ejemplo numérico. Ya haremos de ejemplos numéricos más adelante. Resulta que mirad aquí, ¿vale? En esta formulita de aquí primero. Esto es el número, ¿vale?, de átomos y cómo cambian en el tiempo, ¿vale? Pues el número de átomos cambia en el tiempo mediante esta ley, con lambda, que es un parámetro asociado a la probabilidad de que se desintegre un átomo. Bueno, y eso está multiplicado por el número de átomos, evidentemente. Cuanto más átomos tengamos, ¿vale?, pues más probable es que uno de ellos se desintegre. Lambda sería por átomo y al multiplicarlo por n tendríamos todos los átomos posibles que se desintegran. Entonces, fijaos que esto es una ecuación diferencial que no vamos a hacer, ¿vale? Pero cuya solución es esta. Si nosotros esto lo metemos aquí dentro, vemos que esto funciona, ¿de acuerdo? Esta es la solución de esta ecuación diferencial. No lo vamos a hacer ahora, que está fuera de nuestro alcance matemático por ahora, pero con esto y esto, con estas dos fórmulas, podemos resolver todos los ejercicios de desintegración que veamos. Mirad, esta magnitud de aquí, esta derivada, se llama actividad. Es la rapidez con que se desintegra la sustancia, ¿vale? El número de desintegraciones por segundo se denomina Becquerel, en honor a un científico. Y otra unidad muy frecuente es el Curie, como por Pierre y Marie Curie. Y un Curie son unos pocos millones de becquerels, ¿vale? Bueno, para calcular el número de átomos que tenemos en un momento dado, tenemos el número de átomos inicial y su constante, ¿vale?, de desintegración, que es lambda. Lambda es la constante de desintegración. Y T el tiempo. Hay que tener cuidado con las unidades. Ya luego veremos cómo a veces aparecen cosas en segundos, a veces cosas en años. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Bueno, la última definición que vamos a ver, esto leerlo despacio, y yo simplemente os explico de qué va la historia para que no os perdáis mucho al leerlo. Fijaos, la vida media es el tiempo que tarda en desintegrarse un núcleo de todo el mogollón de núcleos que tenemos. Pues sería la inversa de la probabilidad. Podemos poner esta ecuación de aquí. Si cambiamos lambda por 1 partido de t, lo podemos poner así. Esta ecuación y esta es la misma. Entonces, si me dan la vida media en un problema, es como si me dieran la constante de desintegración. Y si me dan la constante de desintegración, es como si me dieran la vida media. ¿De acuerdo? Y otra cosa que también tenemos que saber y se define es
cuánto tiempo pasa para que esta cantidad n0 se divida a la mitad. Toda la masa que tenemos en este mogollón, ¿vale?, de átomos, pues cuánto tiempo tiene que pasar para que esa masa se divida en la mitad. Si lo metemos en la ecuación, y ya veremos cómo se hace a lo largo de los problemas, sustituimos n por n medios, aquí, n por n0 partido 2, y despejamos la t, pues me sale este periodo de semidesintegración, que se denomina t1 medio, es simplemente la vida media multiplicado por logaritmo neperiano de 2. O sea que si me dan la vida media y lo multiplico por logaritmo neperiano de 2, sé cuánto tiempo tarda esta masa en quedarse a la mitad, en desintegrarse la mitad. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto hemos acabado la ley de desintegración. Haremos un par de ejercicios o 4 o 8, lo que hagan falta antes del examen, y veremos cómo funciona. ¿Vale? Bueno, fijaos, lo último. Hay sustancias radioactivas que su vida media es mayor que la edad del universo, aproximadamente 13.800 millones de años. Lo cual quiere decir que harían falta toda la edad del universo para que toda esa materia en el universo se redujera a la mitad. Se dice que una sustancia radioactiva es estable. Si no es estable, es pues eso, la que se desintegra más rápidamente. Algunas partes que tienen más que ver con la cultura general, ¿de acuerdo? Pues tenemos algunos elementos como el torio, el neptunio, que es artificial, el uranio radio o uranio actinio, que son elementos que, partiendo de este elemento químico, ¿de acuerdo?, el torio, el neptunio, el uranio, partiendo de este elemento, llegan a este otro. Llegan al plomo, al bismuto, al plomo, ¿de acuerdo? Entonces la masa, el número másico, es un múltiplo de 4, o un múltiplo de 4 más 1, o un múltiplo de 4 más 2, o un múltiplo de 4 más 3, curiosamente. Este se llama uranio radio porque pasa por el radio, y este uranio actinio porque pasa por el actinio en el proceso de desintegración. Veremos algún ejercicio donde me hacen, por ejemplo, decir 2 betas, 3 alfas y 4 gammas. Empiezo en tal elemento químico y me lo dan. ¿Dónde acabo? Y me dan otro y tal, y yo tengo que decir cuál es su masa y su número atómico, ¿de acuerdo? Entonces haremos alguno de estos, pero es bastante sencillo. En el sentido de que tenéis que aplicar la fórmula de antes, de que cada desintegración alfa le resto 2, cada desintegración beta le sumo 1, y este tipo de cosas. No es muy difícil, esto es la parte más sencilla que hay de todas. Bueno, esta es la última parte quizá, que no tiene mucho que ver con los ejercicios, pero conviene que los leáis. La fisión y la fusión nuclear. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Vale? En este párrafo de aquí, pues alguna historia, ¿vale?, sobre las primeras reacciones nucleares, ¿vale? Pues bombardeando nitrógeno con partículas alfa, boro con partículas alfa, viendo desintegraciones espontáneas, en fin, esta gente se entretenía en golpear átomos unos contra otros. Hay mucha bibliografía sobre el tema, ¿de acuerdo? ¿Qué tenéis que saber importante? Los principios de conservación. Eso en física siempre es importante, los principios de conservación. ¿Qué se conserva en una reacción nuclear? Bueno, la energía se conserva. Cuidado, sumando las masas, ¿eh? La cantidad de movimiento se conserva, como en todas las colisiones. La carga eléctrica total se conserva. El número total de nucleones se conserva. La suma de números atómicos se conserva. Fijaos que si aparece un electrón, por un lado, que es menos, tiene que aparecer un protón, que es más. Y la masa no se conserva porque hay que contarla en la parte de energía, ¿de acuerdo?, como fotones y radiación electromagnética. Bien, ¿qué más tenemos? Pues vamos a ver. La reacción nuclear es como las reacciones químicas, lo de exotérmico y endotérmico. Resulta que llamamos la magnitud Q a menos la energía de reacción. Esto hay que mirarlo con cuidado porque a veces se confunde la Q con la R con la Q, y entonces hacemos un lío.
Mirad, el defecto másico siempre es el final menos el inicial. Siempre que hay una diferencia, siempre el valor final menos valor inicial. Diferencia de lo que sea. Incremento de x, x final menos x inicial. Incremento de masa, masa final menos masa inicial. Todos los incrementos son final menos inicial. Todos, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, si la masa de los productos es menor, ¿vale? Resulta que esta energía sale un número negativo por c cuadrado, que es positivo. R es negativo. La energía, ¿de acuerdo?, de reacción es negativa. Y entonces resulta que se desprende energía, ¿vale? Exotérmica. La Q viene a ser como calor. Si tenemos las partículas por separado y las juntamos y pesan menos, la masa final es menos pesada y la energía de reacción es negativa. Y entonces la reacción tiene un Q mayor que cero, positivo, exotérmica. Y entonces se podría producir espontáneamente. En caso contrario es endotérmica y habría que darle caña a las partículas para lograr la reacción, dar energía. Las reacciones nucleares se escriben así. La notación de abajo es más rara. La más normal es la de arriba. La notación abreviada a mí no me mola mucho y no la he visto en muchos sitios. En selectividad os aparecen cosas como esta siempre. Mirad esta reacción, por ejemplo. El aluminio más una partícula alfa. Si el aluminio le pega un pelotazo a una partícula alfa, se convierte en fósforo. Pero fijaos qué curioso. 13 más 2, ¿cuánto es? 15. Hay 13 zetas, 13 protones y 2 protones. Aquí hay 15 protones. La suma se mantiene, porque si le sumo 0, en cambio aquí tenemos 27 y 4, 31. 30 más 1 del neutrón. Ahora sí, 30 más 1, 31. Los números de abajo, la suma da y los números de arriba, la suma da también. Con el nitrógeno y la partícula alfa de helio pasa igual. Fijaos, 7 más 2, 9, que son 8 del oxígeno y 1 de un hidrógeno. Y 14 y 4, 18, son 17 núcleos y otro núcleo más, otro neutrón más aquí. ¿De acuerdo? Esa es la idea. La fila de abajo se mantiene la suma y la fila de arriba también, porque el número total de nucleones no cambia y el número total de cargas de zetas tampoco cambia. Esa es la idea. Las reacciones nucleares más importantes. Pues la fisión nuclear, aquí lo vamos a ver, y luego veremos la fusión nuclear. ¿En qué consiste la fisión nuclear? En romper un núcleo gordote en dos más ligeros. Entonces, ¿cómo se hace? Mirad, aquí lo pone. Bombardeamos uranio 235, uranio el 92, Z92, uranio 235 lo golpeamos con neutrones. Bien, fijaos, 92 y 0 es lo mismo que 56 más 36 más 0. Y 235 más 1 es igual que 144 más 89 más 1. Cuidado, más 1 por 3, ¿vale? 3 neutrones. ¿Qué ocurre? Que cuando golpeamos el neutrón con el neutrón del uranio, se rompe en dos elementos más ligeros y salen 3 neutrones que a su vez chocan con otros uranios que salen 3 neutrones. Entonces, por cada uranio que rompo, salen 3 neutrones que chocan con 3 uranios y se produce una reacción en cadena. Exactamente igual con este, ¿vale? Pero aquí se produce, en vez de bario y kriptón, telurio y circonio. Y suelta 2 neutrones. Esta reacción es más lenta que la anterior y se dan las dos a la vez mezcladas en las reacciones. Cuando yo golpeo un uranio, con esto no sé si me va a ocurrir esta reacción o esta otra, ¿de acuerdo? El uranio 235. Si hacéis la suma, ves que salen las reacciones. Bueno, ¿dónde se usa esto? En las centrales eléctricas. Ajá. Tenemos el uranio o el plutonio. El plutonio tiene otra reacción que no sé si la tengo escrita por aquí. No. Quizá otro día la escriba. Bueno, pues esto es una central nuclear. Aquí tenemos el núcleo del reactor con el agua, la barra de control. Aquí tenemos el uranio. Esta barra de control lo que hacen es absorber los neutrones. Estos uranios se están saltando y convirtiéndose en otras cosas, en kriptón, en otros elementos más ligeros. Y cuando yo bajo estas barras, absorbe los neutrones. Cuando yo las subo, los neutrones chocan con los uranios. Entonces estas barras regulan la reacción.
¿Qué ocurre? Que la reacción es exotérmica y el agua se calienta. El agua se calienta, ¿vale? Y entonces lo convierte en vapor. Este vapor gira las turbinas. Acordaos, una espira que gira mediante una turbina en un campo electromagnético, ¿de acuerdo? Con un imán, pues provoca una corriente electromagnética alterna. Bueno, aquí tenemos que el agua caliente y el vapor se enfría en la torre típica de enfriamiento esta que se ven en las películas, estas torres grandes, y ya está. ¿De acuerdo? Tenemos una ventaja con este tipo de combustible, que es no echa CO2 a la atmósfera. Lo único que echa es vapor de agua, que aun siendo un gas de calentamiento, ¿vale?, de la atmósfera, no tiene nada que ver con el CO2, que es mucho más potente. Echar un ojillo a la estructura, pero la idea es esa, ¿de acuerdo? Mira, aquí está explicado todo lo que yo acabo de decir, ¿de acuerdo? Lo leéis tranquilamente. ¿Y cuáles son los principales inconvenientes? Pues bueno, las fugas radioactivas y los catástrofes horrorosos como de Chernóbil y Fukushima, que es la pequeña pega que tienen las centrales nucleares, ¿de acuerdo? Si no fuera por eso, sería una energía mucho más barata y más limpia que cualquier otra. Bueno, los residuos también son importantes, ¿eh?, que hay que guardarlos en algún sitio. La reacción nuclear estrella, la fusión nuclear. Esto es lo que ocurre en el centro de una estrella, cuando hay muchísima presión y muchísima temperatura. Creo que está intentando reproducir aquí en la Tierra mediante botellas magnéticas, láseres y un montón de historias. Tenemos varios importantes. La cadena protón-protón, ¿vale? Y la triple alfa. Son las más importantes reacciones. Esto no nos van a preguntar, ¿de acuerdo? Simplemente leerlo. Aquí tenemos como los hidrógenos se combinan, ¿vale?, y dan un deuterio. Este deuterio se combina con otro hidrógeno y da un helio 3. Y estos dos helio 3 se combinan, da un helio 4 y dos hidrógenos, ¿de acuerdo? Entonces, a lo largo de toda esta cadena, tenemos que en total reaccionan 6 protones, ¿de acuerdo? Estos son protones. Los hidrógenos sin nada son protones, ¿de acuerdo? Esto y un protón es lo mismo. El 1,1H y el protón es lo mismo. Pues resulta que obtenemos una partícula alfa, dos positrones y fotones. Estos fotones que se producen aquí en la cadena protón-protón son los que llegan a la Tierra, ¿de acuerdo? Que son los que salen del Sol. Esta es una fusión nuclear muy importante en casi todas las estrellas y la responsable de que haya vida en la Tierra. Aquí la tenéis. A partir de aquí, a partir del helio, se dan otras reacciones nucleares. Este es leerlo despacio, pero simplemente para cultura general, ¿vale? Fijaos, tenemos el proceso triple alfa, que entonces tenemos una partícula alfa y otra partícula alfa se convierte en berilio. Este berilio con otra partícula alfa da el carbono y da gamma. Por eso se llama triple alfa, porque tiene una, dos y tres partículas alfa. Este núcleo de helio es como una partícula alfa. Este carbono es el que se produce en las estrellas y al explotar las estrellas llega, forma planetas y puede ser la base de vida que se ha creado en el centro de las estrellas. El carbono del que estamos hechos todos se ha creado en este proceso triple alfa dentro de las estrellas. Curioso, ¿verdad? También con un alfa más se produce oxígeno. Hay otras reacciones de fusión que no son exactamente iguales de las que hay en el centro del Sol, que utilizan deuterio, que es este, el tritio, que es este, ¿vale?, protones, y entonces se provoca megaelectronvoltio de energía por cada átomo y son las que intentan producir de manera artificial en las centrales experimentales de fusión nuclear. No sé cuánto tardarán en conseguirlo, pero llevan detrás de esto 50 años. A ver si ya lo consiguen por fin, porque tienen muchas ventajas, ¿vale? Las ventajas es que el combustible es barato. Se saca el deuterio y el tritio se saca del agua de mar. Tenemos muchísimo, ¿de acuerdo? Bueno, la energía que se obtiene es 4 veces superior al caso de la fisión. Entonces, aunque haya menos cantidad, bueno, hay menos cantidad, pero hay bastante cantidad y da mucha más energía. Y luego tenemos una ventaja, que es que no hay productos de desecho radiactivos. El producto de desecho es helio, ¿vale?
helio y partículas alfa, nada más. Entonces es muy energética, con pocos residuos, hay mucha cantidad, está en el agua de mar, y lo único que falta es conseguir, ¿de acuerdo?, que choquen los núcleos de deuterio. Entonces hace falta millones de grados prácticamente y mucha presión, y es técnicamente muy complicado mantener eso en botellas magnéticas porque no puede tocar ninguna superficie porque lo rompería todo. Bueno, pues la última parte trata sobre aplicaciones de la física nuclear. Pues aplicaciones en química, en biología, en medicina. Aquí hay unas pocas, ¿de acuerdo? Tratamiento de leucemia, circulación sanguínea, fotosíntesis, hay también, aquí no viene lo de carbono 12, carbono 14, para la paleontología. Hay muchas aplicaciones de los isótopos radioactivos, sobre todo en la física nuclear y social, ¿vale? Bueno, tenemos inconvenientes, los peligros. Las radiaciones, que son habitualmente muy chungas, la alfa, beta, gamma, etcétera, son todas bastante malas. Cuanta más energía lleven, peor para el ADN. Llegan, te pegan el ADN, te rompen una molécula y ya te producen mutaciones y luego al final cáncer, etcétera. Entonces la radioactividad en eso es muy mala. Y bueno, hay residuos radiactivos en las centrales y bueno, ningún sitio es seguro 100%, ¿de acuerdo? Durante cientos o miles de años. Hay accidentes en las centrales y hay fugas radioactivas, microfugas, microaccidentes, hay accidentes más gordos como el de Fukushima. Bueno, ¿y qué tenemos? Que su contribución al cambio climático es cero. Pero bueno, y si hubiera centrales nucleares de fusión, pues tendríamos todas las ventajas de la central de fisión sin ninguno de esos